Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 16. El declarado propósito de la investigación del Dr. Adam Smith es determinar la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Pero hay otra investigación quizá aún más interesante y que ocasionalmente se entremezcla con la primera. Me refiero a las causas que afectan a la felicidad de las naciones o a la felicidad y bienestar de las capas inferiores de la sociedad que componen su parte más numerosa en todos los países. Me doy cuenta de la estrecha relación que existe entre estos dos temas y que las causas que tienden a incrementar las riquezas del Estado tienden también, en términos generales, a aumentar la felicidad de las clases inferiores de la población. Pero quizá el Dr. Adam Smith haya considerado estos dos géneros de investigación como más estrechamente ligados de lo que están en realidad. Al menos no se ha parado a examinar aquellos casos en los que la riqueza de una sociedad puede crecer, de acuerdo con su definición de la riqueza, sin que aparezca la menor tendencia a aumentar el bienestar de la clase laboriosa de la sociedad. No pretendo entrar en discusiones filosóficas sobre lo que constituye la verdadera felicidad del hombre y me limitaré a considerar dos ingredientes universalmente reconocidos de esta felicidad: la salud y la facultad de procurarse las cosas necesarias y las comodidades para la vida. No cabe duda de que el bienestar de los trabajadores pobres depende del aumento de los fondos destinados al mantenimiento del trabajo y será exactamente proporcional a la rapidez de este aumento. La demanda de trabajo suscitada por este aumento crea competencia en el mercado y eleva necesariamente el valor del trabajo, y en tanto se obtiene el número requerido de brazos adicionales, los acrecentados fondos serán distribuidos entre el mismo número de personas que antes del aumento. Por consiguiente, cada trabajador vivirá comparativamente mejor, pero quizá el Dr. Smith se equivoque al considerar todo aumento de la renta o del capital de la sociedad como un aumento de estos fondos de mantenimiento del trabajo. En verdad, este excedente de capital o de renta será siempre considerado por el individuo que lo posee como un fondo adicional que le permite emplear a un mayor número de trabajadores, pero no será un fondo efectivo y real para el mantenimiento de un número adicional de trabajadores, en tanto la totalidad o, al menos, una gran parte de este aumento del capital o la renta de la sociedad sea convertible en una cantidad proporcional de las subsistencias. Y no podrá serlo si el aumento procede únicamente del producto del trabajo y no del producto de la tierra. Es preciso distinguir en este caso entre el número de brazos que puede emplear el capital de la sociedad y el número que puede alimentar su territorio. Me explicaré con un ejemplo. El Dr. Adam Smith defiende la riqueza de una nación como la producción anual de su tierra y su trabajo. Esta definición abarca evidentemente a los productos manufacturados lo mismo que a los productos de la tierra. Supongamos ahora que durante una serie de años una nación añadiese lo que ahorra de su renta anual únicamente a la parte de su capital dedicado a las manufacturas, sin añadir nada al capital empleado en la tierra. Evidentemente, de acuerdo con la definición anterior, la nación se habrá enriquecido, pero no podrá mantener a un mayor número de trabajadores y, por consiguiente, no se habrán incrementado los verdaderos fondos para el mantenimiento del trabajo. Habrá, no obstante, una demanda de trabajo por parte de cada fabricante por la capacidad que tiene, o al menos cree tener, para ampliar sus instalaciones o construir otras nuevas. Esta demanda elevará, naturalmente, el precio del trabajo, pero si no va acompañada de un aumento de las existencias anuales de provisiones, la subida no tardará en ser puramente nominal, ya que en el precio de las provisiones tendrá que subir en la misma proporción. La demanda de trabajo en las manufacturas puede, además, atraer a muchos que antes trabajaban en el campo y provocar la disminución de la producción agrícola. Pero podemos suponer que todo efecto de esta clase será compensado por el mejoramiento de la maquinaria agrícola y que la cantidad de provisiones se mantendrá igual.
Se producirán, naturalmente, mejoras en la maquinaria de las manufacturas, y estas circunstancias, añadida al mayor número de brazos empleados en ella, hará que, en su conjunto, la producción anual del trabajo del país aumente considerablemente. Así, de año en año, aumentará la riqueza del país según la definición citada y tal vez a un ritmo muy lento. La cuestión es saber si la riqueza, incrementada en esta forma, tiene la menor tendencia a mejorar las condiciones de los trabajadores pobres. Manteniéndose en el mismo nivel las existencias de provisiones, todo aumento general del precio del trabajo no puede ser más que un aumento nominal, ya que irá seguido muy de cerca por un aumento proporcional del precio de las provisiones. Esta proposición me parece a todas luces evidente. El aumento en el precio del trabajo que hemos supuesto contribuiría muy poco o nada a asegurar a los trabajadores pobres una mayor capacidad para adquirir lo necesario y las comodidades para la vida. A este respecto, están prácticamente en el mismo estado que antes. Desde otro punto de vista, en cambio, su situación será peor. La mayoría de ellos estarán empleados en manufacturas, la minoría en la agricultura. Creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que este cambio de profesión es sumamente desfavorable para la salud, componente esencial de la felicidad, a lo cual hay que añadir la mayor inseguridad del trabajo manufacturero, supeditado a los gustos caprichosos del público, a los accidentes de la guerra y a otras causas. Quizás pueda decirse que el caso que he supuesto no puede producirse, ya que la elevación del precio de las subsistencias arrastraría inmediatamente nuevos capitales hacia la agricultura. Pero este proceso podría ser muy lento, pues antes de que suban los precios de las provisiones, habrá subido ya el precio del trabajo, anulando los posibles efectos favorables que el aumento de los precios de los productos de la tierra podía haber tenido para la agricultura. También pueda, tal vez, decirse que el capital adicional de la nación permitiría importar comestibles en cantidad suficiente para que todos los que puedan ser empleados por el capital de la sociedad tengan con qué alimentarse. Un país pequeño dotado de una gran flota y de grandes facilidades para el transporte interior, tal como Holanda, puede, indudablemente, importar y distribuir la cantidad de provisiones que necesite, pero el precio de estas provisiones tendría que ser altísimo para que esta importación y distribución resultase rentable en países extensos y peor situados para el comercio. Un caso idéntico al que he supuesto quizá no se haya producido nunca, pero estoy seguro de que no haría falta una búsqueda muy laboriosa para encontrar casos muy semejantes. Incluso me atrevería a decir que la propia Inglaterra, a partir de su revolución, nos brinda una viva ilustración de nuestro argumento. El comercio de nuestro país, tanto interior como exterior, se ha desarrollado rápidamente durante el último siglo. El valor de cambio en el mercado europeo de la producción anual de su suelo y de su trabajo ha causado, indudablemente, un aumento muy considerable. Pero examinando la cuestión más de cerca, vemos que el aumento ha afectado principalmente a los productos del trabajo y no a los productos de la tierra y, por consiguiente, si bien la riqueza del país ha crecido rápidamente, los fondos efectivos para el mantenimiento del trabajo lo han hecho con mucha lentitud y el resultado es el que podía preverse. El aumento de riqueza del país ha tenido muy poco o ningún efecto en cuanto al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores pobres. No pienso que estos tengan ahora una mayor capacidad sobre lo necesario y agradable para vivir, y la proporción de los que trabajan en las manufacturas y viven hacinados en habitaciones angostas y malsanas es mucho mayor que en el periodo de la Revolución. Si diéramos fe a las declaraciones del Dr. Price, según las cuales la población de Inglaterra ha disminuido desde la Revolución, incluso podría parecer que los fondos efectivos para el mantenimiento del trabajo ha ido reduciéndose a medida que aumentaba la riqueza en otros aspectos. Pues pienso que puede sentarse como ley general el principio de que si crecen los fondos efectivos para el mantenimiento del trabajo, es decir, si el territorio puede mantener, como el capital puede emplear a un mayor número de trabajadores, este suplemento de mano de obra surgiría rápidamente, incluso a pesar de las guerras que el Dr. Price enumera.
y, por consiguiente, si la población de un país ha permanecido estacionaria o incluso ha disminuido, podemos inferir con toda seguridad que cualquiera que haya sido el aumento de las riquezas en las manufacturas, los fondos efectivos para el mantenimiento del trabajo no pueden haber crecido. Es difícil, sin embargo, concebir que la población de Inglaterra haya venido disminuyendo a partir de la Revolución, aunque todos los testimonios coinciden en mostrar que, suponiendo que hubiera aumentado, lo hubiera hecho con gran lentitud. En la controversia surgida en torno a este tema del Dr. Price, aparece, indudablemente, mucho más ducho en estas cuestiones y mejor informado que sus contrincantes. A juzgar por esta controversia, pienso que hay que reconocer que la demostración del Dr. Price es más satisfactoria que la del señor Humboldt. La verdad está probablemente entre las dos afirmaciones, pero en tal caso resultaría que el aumento de la población durante la época de la Revolución ha sido sumamente lento en comparación con el incremento de la riqueza. Ya sé que pocos habrá que estén dispuestos a creer que en el siglo pasado la producción agrícola haya disminuido o incluso que se haya mantenido estacionaria. El cercamiento de las tierras comunales y baldías tienden, indudablemente, a aumentar la producción de alimentos en el país y, sin embargo, hay quien afirma rotundamente que ha tenido muchas veces efectos contraproducentes, ya que extensas parcelas de terreno que anteriormente producían grandes cantidades de trigo fueron convertidas en pastos, que empleaban menos brazos y alimentaban menos bocas que antes de ser cercados. Que a igualdad de fertilidad natural las tierras de pastos producen una cantidad menor de subsistencias para el hombre que las dedicadas al cultivo de trigo, es una verdad reconocida. Y si pudiera darse por seguro que, debido al aumento de la demanda de carne de primera calidad y al consiguiente aumento de su precio, hubiera crecido de año en año la proporción de buenas tierras dedicadas a la ganadería, la disminución de alimentos humanos que esta circunstancia hubiera ocasionado pudiera haber compensado las ventajas derivadas del cercamiento de tierras baldías y del mejoramiento general de la agricultura. No creo que sea casi necesario señalar que el elevado precio actual de la carne en carnicería y su bajo precio anterior no responde a la escasez en el primer caso, ni a la abundancia en el segundo, sino a la diferencia en una y otra época del coste de preparación del ganado para el mercado. Es posible que hace 100 años el número de cabezas de ganado en el país fuese mayor que en la actualidad, pero esto no quita para que la cantidad de carne de calidad superior traída al mercado sea hoy mucho mayor que lo que era entonces. Cuando el precio de la carne era muy bajo en carnicería, el ganado se criaba sobre todo en las tierras baldías y, excepto para algunos mercados principales, se sacrificaba probablemente sin engorde adicional. La ternera que tan barata se vende actualmente en algunos condados lejanos no se parece en nada más que en el nombre a la que se compra en Londres. Antiguamente, el precio de la carne no permitía criar ganado ni casi engordarlo en tierras que respondiesen al cultivo. Pero con el precio actual no solo es rentable el engorde del ganado en las mejores tierras, sino que incluso permite realizar la cría en tierras susceptibles de dar excelentes cosechas de trigo. El mismo número de cabezas o incluso el mismo peso de ganado sacrificado en las dos épocas consideradas habrá consumido, si me autoriza la expresión, cantidades muy distintas de subsistencias humanas. Un animal cebado puede, en ciertos aspectos, considerarse en el lenguaje de los economistas franceses como un trabajador improductivo. No añade nada al valor de la materia prima que consume. El actual sistema de pastoreo tiende sin duda, más que el antiguo, a reducir, en proporción a la fertilidad general del terreno, la cantidad de subsistencias humanas producidas en el país. No quisiera, en modo alguno, que se interpretaran mis palabras en el sentido de que el sistema antiguo podía o debía haber continuado. El precio creciente de la carne en carnicería es una consecuencia natural e inevitable del progreso general del cultivo.
Pero no puedo menos de pensar en la creciente demanda actual de carne de primera calidad y la cantidad de buenas tierras que, como consecuencia, están siendo actualmente dedicadas a esta producción, y junto con esto el número cada día mayor de caballos de recreo son los principales obstáculos a la que la producción de alimentos humanos en el país crezca al mismo ritmo que, en general, la fertilidad del suelo. Estoy personalmente convencido de que un cambio en las costumbres a este respecto causaría efectos muy sensibles sobre la cantidad de sustancias disponibles en el país y, por consiguiente, sobre su población. La utilización para pastos de una buena parte de las mejores tierras, las mejoras en los aperos agrícolas, el aumento de tamaño de las explotaciones y, en particular, la disminución del número de cabanas en todo el país, todo concurre a demostrar que probablemente el número de personas empleadas hoy en trabajos agrícolas es inferior al que existía en la época de la Revolución. Cualquier aumento de la población que haya habido debe de estar, por tanto, casi totalmente empleado en la manufactura, y es bien sabido que el fracaso de algunas de estas manufacturas, debido simplemente al capricho de la moda, como por ejemplo la sustitución de la seda por el percal o de las hebillas y botones metálicos del calzado por lazos y botones forrados, combinado con las restricciones en el mercado del trabajo suscitadas por leyes sobre las corporaciones y las parroquias, ha obligado en muchas ocasiones a miles de trabajadores a recurrir a la caridad para poder sobrevivir. El considerable aumento de las contribuciones para los pobres constituye, en sí, una prueba elocuente de que los pobres no tienen hoy una mayor capacidad para satisfacer las necesidades y comodidades de la vida. Y si al hecho de que sus condiciones más bien han empeorado que mejorado, se añade la circunstancia de haber aumentado considerablemente la proporción de trabajadores empleados en las manufacturas, en perjuicio de su salud y de su virtud, hay que reconocer que el incremento de la riqueza en los años últimos no ha contribuido a aumentar la felicidad de los trabajadores pobres. Si aplicamos este argumento al caso de China, vemos enseguida, y con toda claridad, cuán cierto es que todo aumento del capital o la renta de una nación no puede considerarse como un aumento del fondo efectivo destinado al mantenimiento del trabajo y, por consiguiente, no puede tener los mismos efectos favorables sobre las condiciones de los pobres. El doctor Adam Smith observa, efectivamente, que China ha alcanzado, probablemente desde hace tiempo, la máxima riqueza que la naturaleza de sus instituciones y de sus medios podía permitir. Sin embargo, con otras leyes e instituciones, y particularmente con un comercio exterior mejor atendido, aún podía ser mucho más rica. La cuestión es: ¿implicaría este incremento de sus riquezas un aumento de los fondos reales dedicados al mantenimiento del trabajo y de ahí una tendencia a situar a las capas inferiores del pueblo chino en un estado de mayor abundancia? Es evidente que si el comercio exterior fuese debidamente atendido en China, con el gran número de trabajadores que dispone y el bajo precio de su mano de obra, podría fabricar una enorme cantidad de artículos manufacturados para los mercados extranjeros. No es menos evidente que, vista la enorme masa de provisiones que necesita y la asombrosa extensión de su territorio interior, no podría importar a cambio de estos artículos una cantidad de alimentos que pudiera realmente representar una adición sensible a las existencias anuales de provisiones del país. Esa enorme cantidad de productos manufacturados la cambiaría principalmente por artículos de lujo procedentes de todos los rincones del mundo. Actualmente no parece que se escatime el trabajo en la producción de alimentos. El país tiene más bien un exceso de población, considerando las posibilidades del empleo que le da su capital. Y la mano de obra es, por consiguiente, tan abundante que nadie se preocupa en buscar formas de producción que permitan reducirla. La consecuencia de esto es que, probablemente, se haya alcanzado la producción máxima de alimentos que la tierra pueda ofrecer, pues se observa generalmente que los procesos de reducción de la mano de obra, si bien permiten al agricultor llevar ciertas cantidades de grano al mercado a un precio inferior, sin embargo, más que aumentar tienden a disminuir la producción total y en agricultura deben considerarse por tanto como de interés particular más que de utilidad pública.
En China no sería posible emplear el mismo capital necesario para preparar las manufacturas destinadas al comercio exterior sin retirar de las labores agrícolas a un número tan considerable de trabajadores que alterarían el actual estado de cosas y, en cierta medida, reducirían la producción del país. La demanda de obreros para las manufacturas elevaría el precio del trabajo, pero como no aumentaría la cantidad de provisiones, el precio de estas últimas no solo se mantendría a su nivel, sino que incluso podría rebasarlo, en el caso de que la producción de alimentos llegase a disminuir. El país estaría, evidentemente, en un proceso de enriquecimiento. El valor de cambio de la producción anual de sus tierras y de su trabajo aumentaría de año en año y, sin embargo, los fondos efectivos para el mantenimiento del trabajo permanecerían estacionarios o incluso decrecerían y, por consiguiente, la creciente riqueza de la nación más bien tendería a bajar que a elevar las condiciones de vida de los pobres. En cuanto a la capacidad de adquisición de las necesidades y comodidades de la vida, continuaría siendo la misma o incluso podría haberse disminuida, y muchos de estos pobres habrían trocado las saludables faenas del campo por el trabajo malsano de la industria manufacturera. Tal vez el argumento cobre mayor claridad al ser aplicado a China, por ser generalmente admitido que la riqueza se ha mantenido prolongadamente estacionaria. Si nos refiriésemos a otro país, siempre podría ser objeto de discusión el saber en cuál de los periodos comparados las riquezas aumentaban con mayor rapidez, puesto que según el Dr. Adam Smith, lo que determina la situación de los pobres es la rapidez del aumento de las riquezas del país. Sin embargo, es evidente que dos naciones pueden incrementar con exactamente la misma rapidez el valor de cambio de la producción anual de sus tierras y de su trabajo, pero si una se ha dedicado principalmente a la agricultura y la otra principalmente al comercio, los fondos para el mantenimiento del trabajo y, por consiguiente, el efecto de este aumento de la riqueza nacional serían muy diferentes. En el país dedicado principalmente a la agricultura, los pobres vivirían con más desahogo y la población crecerá rápidamente. En el otro, en cambio, las ventajas obtenidas por los pobres serán relativamente escasas y, por tanto, el aumento de la población será lento.